La educación en el siglo XX. La educación en los inicios del siglo XX dio paso a grupos de religiosas que abrieron las puertas de sus escuelas para convertirse en escuelas particulares de mayor prestigio en el país. En dichas escuelas se establecía un tiempo determinado para practicar alabanza a su religión, además de que se impartían materias de tronco común realizadas por personal de la Iglesia. En el Porfiriato el gobierno quiso destituir al clero e idealizar a la comunidad, creando una educación laica y gratuita, siempre y cuando se impartiera esta en instituciones públicas del gobierno. Ya en escuelas públicas, la relación docente-alumno tenía un estrechamiento importante. El alumno mostraba respeto ante los conocimientos del docente. Es importante considerar el compromiso que el docente impartía en el ámbito profesional. El contacto alumno-maestro no tenía un ambiente de confianza. El docente se mostraba como un todo ante el alumno, en donde éste, por timidez y miedo, guardaba aquellos conocimientos previos y adquiridos. Los procesos que se desarrollaban en las aulas eran un tanto monótonos para el personal aprendiz, pues no contaban con un espacio dinámico y flexible. Por lo tanto, no alcanzaban los aprendizajes esperados. El personal docente, para alcanzar dichos aprendizajes, se comportaban de forma violenta. Creían que suprimiendo al alumno tendrían un nivel de aprendizaje mayor. Cabe mencionar que la jerarquía de los maestros era mayor que la de los padres, ya que estos no eran involucrados del todo en la educación del alumno. Factores que se presentaron en México en el siglo XX. La creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, se creó en 1921 en septiembre. Fue un hecho decisivo para cambiar esta situación y facilitó la acción concurrente del gobierno federal de manera directa en todo el país. Con lo anterior, se logró equilibrar un poco la desigualdad de atención que estados y municipios brindaban a los servicios de educación. Después de la creación de la SEP, ocurren diversos hechos que repercutían en el futuro del sistema educativo mexicano. Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles hubo un constante forcejeo entre la Universidad Nacional y la SEP. La universidad buscaba mantener el sistema mediante la cual la escuela preparatoria continuaba después de la conclusión de estudios del ciclo primario. No obstante, por decreto oficial de la SEP, se creó en 1925 la escuela secundaria como una nueva institución educativa al servicio de la adolescencia. Este hecho importante en el sistema educativo logró un gran cambio en el país. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Gabriela Ramírez Quirino Castillo. Soy estudiante de la Facultad de Enfermería y bueno, vamos a hacerle una entrevista acerca de cómo era la educación en el siglo XX, cuál era su función como estudiante y yo creo que todavía le tocó enseñar en ese siglo a usted cómo era su forma de enseñanza ante los alumnos. Y bueno, pues la primera pregunta es cuando era usted estudiante, ¿cuál era su comportamiento cuando el docente estaba explicando? Si te estás refiriendo a la enseñanza de enfermería o durante mi estancia como estudiante de enfermería, pues el comportamiento como estudiante era con mucha disciplina y con mucho respeto hacia los docentes. Cuando un docente entraba al salón, automáticamente ya estabas poniendo atención. Y en ese momento pues era desde el saludo con mucho respeto. Okay. ¿Había como la pauta del profesor para que ustedes pudieran ser parte de la clase, o sea, participar? Cuando el docente lo solicitaba, sí. De otra manera, o sea, no. No podía ser. Okay. ¿Existía algún lazo de violencia entre el docente y el alumno? No, pero sí no había mucha cordialidad, sino había cierta distancia muy marcada por el docente. Ok. Bueno, ¿y había, en el tiempo en el que usted estudió, había mucha deserción? No,
No. Prácticamente era mínima. Que todos los que entraban salían. Bueno, y usted como maestra en el siglo XX, ¿cuáles eran sus métodos de enseñanza? Pues era diferente. Lo máximo que tenías eran las diapositivas o las películas y los videos, que en ese momento era beta o VHS, para enseñar diferentes procedimientos. ¿Y usted cuánto tiempo lleva dando clases, se podría decir? Formalmente los 17 años de este siglo, y anteriormente era educación, o la enseñanza, pero en cursos de especialidad dentro de las instituciones hospitalarias o en programas específicos de las instituciones hospitalarias. Okay. Cuando usted impartía alguna clase, ¿cómo veía el desempeño de los alumnos en su clase? Había más responsabilidad y más pertenencia del estudiante o de los asistentes al evento que se estuviera realizando, un programa, un curso, lo que fuera. Okay. ¿Y en general usted ha visto algún cambio del siglo XX al siglo XXI, la forma de enseñanza, tanto como del docente como del alumno? Ha habido muchos cambios, dada la tecnología, que se facilita mucho más estar actualizando de manera permanente los contenidos para poder exponerlos. Por parte de los estudiantes, dada la facilidad que hay de accesar a través de la red a toda la información, como que ha habido más desinterés de buscar en otros medios. Muy bien. Bueno, eso sería todo. Muchas Por lo gracias. anterior podemos concluir que la educación en el siglo XX se caracterizó por la democratización y la enseñanza con un enfoque de educación que fuera laica y gratuita. La creación de la SEP fue un hecho decisivo que pudo cambiar la situación, logrando equilibrar un poco la desigualdad y así mismo generar un mayor aprendizaje en el pueblo mexicano.